Contraindicaciones y efectos adversos de la oxigenoterapia hiperbárica. Las contraindicaciones y los efectos adversos o complicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica se asocian directamente con los mecanismos fisiopatológicos, es decir, el aumento de la presión ambiental y el aumento de la concentración de oxígeno. La única contraindicación absoluta es el neumotórax. Durante la fase de despresurización o el ascenso desde la profundidad para el buceo, invariablemente el neumotórax aumentará su volumen, llegando incluso a producir un neumotórax a tensión, complicación que pone en riesgo la vida. Contraindicaciones relativas. Son aquellas en las que debe evaluarse comparativamente el beneficio del tratamiento en relación a los efectos adversos o complicaciones que puede producir. En algunos casos, el tratamiento debe simplemente postergarse hasta que mejore o se trate la condición que hace riesgosa la terapéutica hiperbárica. Obstrucción expiratoria del flujo aéreo pulmonar. Crisis asmática, reagudización de POC o broncopatías agudas con broncoespasmo u obstrucción severa de vías aéreas se asocian a retención de dióxido de carbono, sobredistensión pulmonar y riesgo de barotrauma pulmonar y neumotórax. Similar consideración para la presencia de ampollas aéreas, bullas, quistes o cavidades que pueden causar atrapamiento aéreo. Una encuesta publicada en Respiratory Medicine en 2008 evaluó metodología diagnóstica y conducta terapéutica en 97 centros de medicina hiperbárica. La radiografía de tórax fue la técnica más utilizada en pacientes con enfermedad pulmonar previa. En pacientes con quistes aéreos en los pulmones se realizó oxigenoterapia hiperbárica en el 63.3% de los casos. La prevalencia de barotrauma pulmonar en estos centros fue considerablemente baja. El antecedente de neumotórax espontáneo resulta relevante y requiere evaluación especializada. Infecciones de vías respiratorias altas predisponen a intolerancia e incluso barotrauma de oído medio o de senos paranasales. El paciente iniciará la terapéutica una vez mejorado el cuadro. Las alergias, en la mayoría de los casos, solo requieren tratamiento sintomático. Por el contrario, la consulta especializada es más frecuente en casos de disfunción de trompa de Eustaquio y tapón de cera en conducto auditivo externo. Tímpano perforado al momento de la terapéutica implica la ecualización directa e inmediata de la presión y por lo tanto no se considera contraindicación. Antecedentes quirúrgicos, sea de cirugía torácica, de oído u ocular. En este último caso, por la posibilidad de persistencia de aire intraocular y el posible daño al ojo producido por la contracción y dilatación aérea. En relación al antecedente de epilepsia o convulsiones, deben hacerse tres importantes consideraciones. El riesgo de convulsiones está presente en todos los pacientes, independientemente del antecedente de epilepsia o convulsiones, para los tratamientos con protocolos de alta presión debido a la toxicidad del oxígeno. Para protocolos cuya presión está claramente por debajo del umbral de toxicidad por oxígeno, la oxigenoterapia hiperbárica resultaría beneficiosa y segura. Algunos trastornos circulatorios asociados a hipoxia focal como causa de convulsiones muestran reducción de los episodios. E incluso pacientes pediátricos epilépticos mejoraron el control de las convulsiones o lograron reducir el requerimiento de medicación.
El tratamiento de oxigenoterapia hiperbárica no es considerado como indicación para la terapéutica de epilepsia o convulsiones. En definitiva, para pacientes con epilepsia u otros trastornos neurológicos asociados a episodios convulsivos, la posibilidad de convulsiones es muy baja hasta presiones de hasta 1.5 atmósferas absolutas en pacientes medicados libres de episodios convulsivos. En relación al buceo, el criterio es variable, desde contraindicación absoluta hasta permitir buceo hasta 5 metros de profundidad para aquellos que estén sin medicación y libres de eventos convulsivos durante 5 años. Fiebre. La fiebre predispone a convulsiones. Si la oxigenoterapia hiperbárica es requerida para un paciente febril, se debe bajar la temperatura antes de iniciar la terapia. Embarazo. Existe evidencia experimental en animales de que la exposición a oxigenoterapia hiperbárica durante las primeras etapas del embarazo aumenta la incidencia de malformaciones congénitas. La oxigenoterapia hiperbárica se considera contraindicación, salvo para la intoxicación con monóxido de carbono en una mujer embarazada. Si bien no hay estudios controlados, los tratamientos realizados durante el embarazo muestran excelentes resultados terapéuticos sin peligro para el feto. Insuficiencia cardíaca. De acuerdo a la mayoría de las publicaciones, la oxigenoterapia hiperbárica estaría indicado para el tratamiento concomitante de síndromes coronarios agudos, precondicionamiento de cirugía de revascularización miocárdica y el mejoramiento de la función cardíaca en pacientes post-COVID. No obstante, el tratamiento es considerado como una contraindicación relativa a partir de reportes de casos de edema pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de su fracción de eyección. El tiempo de aparición es variable, por lo que la tolerancia inicial adecuada no descarta la complicación posterior. Esta descompensación se asocia a vasoconstricción inducida por hiperoxigenación, aumento de postcarga y reducción del volumen minuto cardíaco. Los pacientes considerados de mayor riesgo son aquellos con disnea de reposo o esfuerzos mínimos. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o con disnea progresiva deben ser referidos para evaluación y atención a la mayor brevedad posible. En cuanto a los pacientes asintomáticos, aquellos con fracción de eyección menor de 25%. Hipertensión arterial. Si bien los valores de tensión arterial difieren entre estudios, se considera que la oxigenoterapia hiperbárica incrementa principalmente los valores de tensión arterial sistólica, con menor incremento de tensión arterial media y diastólica. El mayor estudio publicado, que registra 3.291 sesiones, mostró incrementos de 11.3 milímetros de mercurio para tensión arterial sistólica, 6.6 para tensión arterial media y 3.3 milímetros de mercurio para tensión arterial diastólica. Si bien la hipertensión arterial no es considerada contraindicación, suele posponerse el tratamiento en caso de hipertensión arterial sintomática y valores de tensión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y tensión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Dispositivos implantables. En general, equipos modernos, sean marcapasos, cardiodefibriladores implantables y resincronizadores, están preparados para tolerar cambios de presión ambiental. Toda duda requiere confirmar las características del modelo específico. Las bombas de infusión epidural pueden fallar o deformarse por la presión, por lo que se requiere chequear las características del modelo en cuanto a la tolerancia a la presión. Medicamentos oncológicos. Las enfermedades oncológicas no son contraindicación para el tratamiento con oxígeno hiperbárico, ni tampoco que el paciente reciba radioterapia. Bleomicina. La toxicidad pulmonar es una complicación grave que ocurre en el 3 al 5% de los casos. Los estudios experimentales con ratas produjeron datos que mostraron sinergismo
en la toxicidad pulmonar cuando las ratas estuvieron expuestas al 100% de oxígeno y bleomicina en comparación con el control o bleomicina sola. A pesar de este riesgo teórico, no se han documentado casos de toxicidad pulmonar por bleomicina por la oxigenoterapia hiperbárica. Muchos pacientes previamente tratados con bleomicina han recibido con éxito un tratamiento con oxígeno hiperbárico sin secuelas. No existe un cronograma firmemente establecido sobre cuándo la oxigenoterapia hiperbárica resultaría segura después de la administración de bleomicina. Pero existe un consenso de que la exposición al oxígeno hiperbárico no debe considerarse una contraindicación siempre que el paciente no tenga signos de compromiso pulmonar por fibrosis y hayan pasado al menos 4 o 6 meses desde el tratamiento con bleomicina. Para la doxorubicina, la miocardiopatía es la toxicidad a largo plazo más importante y puede manifestarse con efectos agudos o crónicos. De forma aguda puede causar cambios en el electrocardiograma y arritmias. De forma crónica puede progresar a insuficiencia cardíaca congestiva. Los resultados de estudios experimentales en animales son marcadamente contradictorios al asociar doxorubicina y oxigenoterapia hiperbárica. Un estudio de seguimiento a largo plazo analizó a pacientes con cáncer de mama localmente avanzado sometidas a oxigenoterapia hiperbárica antes de la quimioterapia neoadyuvante. Ambos grupos, oxígeno hiperbárico más doxorubicina versus doxorubicina sola, tuvieron las mismas respuestas clínicas y patológicas y no hubo diferencias en la tasa de mortalidad. La recomendación actual sugiere un mínimo de 3 días luego de la administración de doxorubicina antes de iniciar oxigenoterapia hiperbárica. En relación al cisplatino, la administración concomitante con oxigenoterapia hiperbárica muestra una importante inhibición de procesos cicatrizales en modelos animales. Por lo tanto, si el objetivo terapéutico no se relaciona con el tratamiento de heridas, no habría contraindicación para el empleo de oxigenoterapia hiperbárica, principalmente en situaciones tales como la intoxicación con monóxido de carbono. Trastornos neurológicos o neuropsiquiátricos. Alteraciones del estado de conciencia y delirio. Otras contraindicaciones relativas. Claustrofobia, hipoglucemia en diabéticos, tuberculosis por la posibilidad de reactivación, neuritis óptica. La información es contradictoria y en base a muy escasos reportes. Similar consideración para pacientes con esferocitosis congénita. Efectos adversos o complicaciones. Barotrauma o injuria asociada a presión. El barotrauma es la lesión producida por la incapacidad del organismo de equilibrar la presión de un espacio aéreo ante un cambio en la presión del ambiente. Esta imposibilidad de equilibrar la presión ocurre por 3 factores. El espacio aéreo no tiene conexión directa con el exterior, a diferencia de espacios con salida al exterior como ser boca, faringe y fosas nasales, cuya presión es la continuación de la presión ambiental. El espacio aéreo no se comprime o expande, es decir, no puede modificar su volumen para equilibrar la presión. El cambio de presión es muy rápido y/o de importante magnitud. La localización más frecuente asociada a barotrauma es el oído medio. También puede ocurrir en senos paranasales, dientes y el más grave, el barotrauma pulmonar. Barotrauma de oído medio. La trompa de Eustaquio en condiciones basales se encuentra colapsada o cerrada, ya que el cierre es un proceso pasivo. Solo se abre por contracción muscular al deglutir, bostezar o masticar. También al realizar la maniobra de Valsalva, consistente en aumentar la presión en vías aéreas superiores, simulando inflar un globo con la boca cerrada y la nariz tapada. A medida que aumenta la presión barométrica o hidrostática, el oído medio reducirá su volumen, ya que su presión será inferior a la presión ambiental. Se produce entonces un gradiente de presión negativa entre el oído medio y el ambiente,
que en caso de incrementarse por la falta de ecualización temprana, resultará en mayor dificultad para la apertura de la trompa. Por este motivo, se recomienda realizar las maniobras para ecualizar la presión entre oído medio y ambiente desde el inicio de la presurización y también en la advertencia temprana ante la presencia de dolor. La falta de ecualización durante la reducción de presión barométrica o hidrostática raramente produce barotrauma de oído medio, ya que el gradiente de presión positiva facilita la apertura de la trompa de Eustaquio. El proceso de barotrauma de oído medio comienza con la retracción interna de la membrana timpánica y los huesecillos contiguos. Posterior dilatación vascular, engrosamiento de la mucosa del oído medio, extravasación de líquido hacia el espacio del oído medio y finalmente ruptura de vasos sanguíneos, hemotímpano y hasta perforación de la membrana timpánica. La toxicidad producida por oxígeno afecta principalmente al sistema nervioso central, manifestándose con convulsiones que requieren reducir el nivel de oxígeno respirado. La toxicidad pulmonar depende de una exposición muy prolongada, lo que no ocurre en los protocolos de tratamiento. Otras complicaciones del tratamiento. A nivel ocular, puede ocurrir miopía, habitualmente reversible en 4 a 6 semanas. Cataratas, en casos muy excepcionales, con tratamientos muy prolongados, en general con más de 150 sesiones de oxigenoterapia hiperbárica. Finalmente, pueden ocurrir complicaciones comunes a varias contraindicaciones relativas, como ser insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, hipoglucemia, claustrofobia.